La mitosis es solo una parte de lo que se conoce como ciclo celular. Para la mayoría de células eucariotas, una célula tarda unas 24 horas en replicarse. La mayoría de la vida de una célula se concentra en la interfase. La interfase consiste en 3 periodos consecutivos llamados G1, S y G2. En la fase GS1 o GAP1, la célula crece, organiza sus orgánulos y su maquinaria metabólica. En la siguiente fase, o fase S de síntesis, se produce la replicación del ADN en el núcleo. Después sobreviene la fase G2 o GAP2, durante la cual la célula termina su periodo de crecimiento y, para que lo entendáis, ya es una célula adulta. Tras esta fase, la célula ya está preparada para la mitosis. Ha duplicado su material genético y sus centrosomas. De media, una mitosis va a durar unos 80 minutos. Durante la primera fase de la mitosis, llamada profase, podemos ver ya los cromosomas con su estructura típica, gracias a un proceso de condensación. Al mismo tiempo, las cadenas proteicas de microtúbulos empiezan a estructurarse a partir de los centrosomas. Hacia el final de esta fase, el nucleolo desaparece. La siguiente fase, o prometafase, comienza cuando la membrana nuclear se desintegra. Al mismo tiempo, los microtúbulos crecen desde los centrosomas, que se han situado en polos opuestos. Cada cromosoma presenta 2 cromátidas hermanas que son exactamente iguales, contienen el mismo material genético y están unidas por el cinetocoro a los microtúbulos. La siguiente fase se denomina metafase y durante esta fase los cromosomas se alinean en el centro, formando lo que se conoce como placa ecuatorial o metafásica. En la siguiente fase, la anafase, los microtúbulos se acortan provocando que los cromosomas se rompan en sus 2 cromátidas hermanas y al final de esta fase las cromátidas se localizan ya en polos opuestos de la célula. La telofase es la última fase de la mitosis y durante esta los componentes de las nuevas células hijas comienzan a aparecer. Es decir, empieza a formarse una nueva membrana nuclear rodeando a los cromosomas que se van descondensando. Así, la mitosis acaba aquí. Tras la mitosis, la célula sufre un proceso de citocinesis, o lo que es lo mismo, la división de su citoplasma. Para ello, la célula se ve comprimida por un anillo contráctil que la estrangula, dividiéndola en 2 mitades prácticamente iguales. Además, los orgánulos celulares que previamente se habían replicado se reparten entre las 2 células hijas. Esto va a incluir a la mitocondria, al Golgi y al retículo endoplasmático. Además, en las células vegetales también a los cloroplastos, aunque la citocinesis ocurre de manera completamente diferente. Tras la mitosis, las células hijas entran en fase G1 y están preparadas para iniciar un nuevo ciclo. Y ahora vamos a repasar. En la profase ocurre la condensación del ADN en cromosomas. En la prometafase aparecen los microtúbulos y se rompe la membrana nuclear. La metafase implica el alineamiento de los cromosomas en la placa metafásica. Durante la anafase se separan los cromosomas en sus cromátidas hermanas. La telofase implica la aparición de la membrana nuclear de cada célula hija. Y finalmente el citoplasma se divide en lo que conocemos como citocinesis.